Hola Cáncer, bienvenidísimo a Lelia Astral Tarot para mejorar tu vida. Vamos a estar haciendo hoy tu especial amor y pues de antemano agradecerte por estar aquí. Vamos a estar viendo tu energía en general, mensaje para los amigos que están solteros y para los que tienen una persona especial en su corazón, ¿ok? Te invito a suscribirte o darle seguir para de esa manera apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Y pues gracias por hacerlo, ¿ok? Activa la campanita. Bueno, aquí hay una parte importante relacionada con tu energía, de acuerdo a esta carta que te ha salido. Y dice que has estado permitiendo quizá que hayan personas escribiendo tu historia, ¿sí? Que has estado permitiendo que la gente de pronto opine demasiado acerca de tu vida, o no solamente que opine, sino que esas opiniones es como si te afectaran demasiado de una manera en ocasiones negativa. Tus guías espirituales te dicen el día de hoy es momento de sacudirte esto. Puede ser que esta gente que está opinando tanto esté en tu familia. En otros casos es gente del trabajo o de los estudios. Y en algunos hay situaciones algo incómodas porque puede tener que ver con familia de personas especiales, de tu pareja o de tu expareja. Sí, entonces fíjate que energéticamente es algo que está influenciando demasiado tu parte sentimental. Bueno, entonces es momento de tomar el control de nuestra propia historia y de escribir la que nosotros de verdad queremos para nuestra vida. Esto me dicen respecto a tu energía. Vamos a hacer nuestro ejercicio de decreto para escribir en los comentarios hoy. Y vamos a escribir tomo el control, ¿ok? Tomo el control. Recuerda que cuando tú haces estos decretos día a día, tu vibración se comienza a elevar y así atraes mejores cosas, mejores situaciones y mejores personas. Cerramos entonces tu primera parte energética de la lectura. Vamos a ver ahora mensaje para nuestros amigos que se encuentran solteros. Recuerda que esta es una lectura general, toma lo que resuene, el resto suéltalo. Si quieres una lectura privada y personalizada, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Bueno. Ok. Lo que esta carta de este 6 de espadas me quiere decir en este momento es que tú estás a puertas de alejarte de situaciones negativas o pesimistas. Esto ha influenciado mucho en tu vida sentimental. Es como si te fueras a alejar de relaciones o contactos con exes, con familiares de exes, con amigos de exes. Y esto es algo positivo. Esto es algo que tú necesitas para poder avanzar. ¿Sí? Si tú de pronto has estado viviendo estancamientos últimamente y tú dices porque es que mi parte afectiva, mi parte amorosa, mi vida en pareja no evoluciona, muy probablemente tenga que ver con esto, con que sigues anclado de una u otra manera en contacto con gente negativa, pesimista o vampiros energéticos de tu pasado, ¿sí? Por otro lado, lo que te veo tomando esta decisión, ¿no? Te veo como muy determinado, determinada a cerrar capítulos y avanzar hacia lo mejor. Este rey de bastos invertido te advierte, óyeme bien, te advierte que durante estos días o en general en todo este mes
no salgas con personas mayores que tú, que de entrada se les ve un interés o un deseo sexual. ¿Sí? Este es un hombre o una mujer mañosa, un hombre o una persona que tiene mucho recorrido y que siento que va a intentar como embaucarte o enredarte. Ojo, porque esa persona sería infiel contigo. Es decir, es alguien muy promiscuo. Es una persona que además podría tener como alguien oficial, que ya está acostumbrado a todas sus mentiras, a todos sus engaños, que uno o una más ya le da igual. Pero ojo, porque este personaje de aquí luego sería un verdadero dolor de cabeza para ti. Sí, el mago o el consultante me dice las intenciones de este personaje no son buenas. Esto es alguien nuevo, es alguien que podrías conocer pronto, estar conociendo apenas. No tiene que ver con tu pasado, pero te estamos advirtiendo, puede ser Aries, Leo o Sagitario o Capricornio. Entonces, ojo con ese personaje. La carta de la paz me dice que si digamos como que eso no te da tranquilidad, si eso no te genera bienestar desde un inicio, huye, ¿sí? Vamos a ver con qué carta te cierra el oráculo en este momento. Y te dice, esta no es la persona del felices para siempre. Vamos a ver entonces mensaje para los que tienen una persona especial ya en su corazón, ¿ok? Puede ser crush, esposo, novio, amante, ex, estar juntos, separados o en contacto cero. Bueno, fíjate que las cartas en este momento te dicen que puedes estar viviendo una situación, un conflicto como un conflicto durante estos días, que es como un conflicto que ya viene de hace bastante tiempo. Me explico. Como cuando tú comienzas a ¿a qué te digo? A repetir una y otra vez la misma pelea, la misma discusión por el mismo tema. Cuando, por ejemplo, tú le has pedido a esta persona que cambie y solo cambia unos días y luego vuelve al mismo rollo. Entonces, tus guías espirituales te dicen en este momento, hey, durante este mes vas a volver a vivir una situación incómoda y quieren que tomes una decisión rápida al respecto. O más bien, que tú le digas a esta persona que debe tomar una decisión rápida al respecto. Puede ser que estés cansado, por ejemplo, de la falta de atención o de compromiso. Yo te siento más que todo cansado como de eso, ¿no? De que esta persona no haga las cosas bien contigo, de que tengas que tú estar allí encima, como si estuvieras con un adolescente o un adolescente. Veo por esta carta de acá que tú eres alguien mucho más maduro, mucho más centrado en temas del amor, y que quizá esta persona con la que tú estás saliendo se comporta de una manera infantil, se comporta como un adolescente, como un puberto, y eso ya te ha llegado como a desesperar. A través de esta carta de acá me dicen que debes confrontar en este episodio que se va a dar de lo mismo, de bien sea la situación por la que siempre peleen de manera reiterativa, que debes confrontar a esta persona. Y si no es cambio rápido, si esta persona no actúa de manera rápida para corregir ese error y esa corrección de actitud se sostiene en el tiempo, pues es el momento de decirle hasta aquí llegamos. Esta carta te recuerda tener amor propio, te recuerda que una persona puede gustarte, puede quererte puede decir que te quiere demasiado, pero si sus acciones dicen todo lo contrario y si sus acciones dañan tu amor propio, tu estabilidad y tu seguridad, pues lo mejor que puedes hacer es hacerte para un ladito, coger caminito
y tú avanzar hacia algo. Me dicen ya hay que actuar rápido frente a esta situación. Sí, me dice no te quedes aferrada a la nostalgia del pasado. Sí, el 6 de copas nos habla de eso. Sí, sé que hubo buenos tiempos bonitos con esta persona, pero lastimosamente, al parecer, esos tiempos ya acabaron. Y si esa persona no está dispuesta a retomar de una manera bonita la relación y a seguir con sus mismas actitudes, pues tú definitivamente debes alejarte. Veamos qué te dice el oráculo para cerrar. Y recuerda suscribirnos, darnos un like, un comentario. Te queremos muchísimo. Te dice no pongas en duda tu valor. Vamos a iniciar tu limpieza energética. Solamente escucharla, así que quédate. Oración de protección. San Miguel, entre los príncipes del cielo, tú eres uno de los más poderosos. Y esta es la razón por la cual hoy acudo a ti, colocando la vida de la persona que está escuchando este audio, para que intercedas por mí ante Dios, ante el universo, ante la superioridad. Te ofrezco en este y todos los días mi grande devoción para que cubras con tu llama azul la vida y la familia y el hogar de esta persona. Queridísimo Arcángel San Miguel, tú que tienes el poder y la voluntad de ayudar a las personas que te necesitan y escuchar los problemas que están relacionados con el amor, te pido que en esta ocasión escuches mi oración y ayudes a la persona que está escuchando este audio a sanar todos los problemas de su corazón, brindándole tu apoyo para invocar tu protección. Amadísimo Santo, tú que siempre has luchado en favor de quien te necesita, te pido de corazón que defiendas a esta persona del mal que se pueda presentar en su vida a diario. Te ruego que nunca permitas que le hagan daño a sí mismo, que libres sus pensamientos de acciones que no le ayuden a crecer o a evolucionar. Además, libera a todas las personas que se acerca a quien escucha con malas intenciones. Arcángel San Miguel, Príncipe Celestial, te pido que concedas tu gracia y poder que tienes para sanar. No te pido mucho, solo te pido que ayudes con esta petición especial que tanto me angustia. Aquí puedes hacer una petición especial que quieras pedirle. Te pido que la luz de tu espada siempre le libere de todas las almas perversas que se encuentran dominadas por el bajo astral. Haz que la gracia del universo se manifieste y su poder infinito se derrame sobre la persona que nos escucha, liberándole y protegiéndole siempre de todo mal. Acércate a esta persona, acompáñale con tu ejército de seres de luz y además te pido que cuides a las personas que son sus seres queridos. Cobija bajo tu manto con tu ejército celestial, siempre para que puedan desterrar toda maldad que le rodea. Te pido ser testigo de ello, decretamos que hecho está. Amén. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario.